Bueno, y ayer la verdad que la noticia causó escalofríos, porque obviamente es una persona conocida. Hablamos de Débora, a quien tuve la suerte de conocer una vez cuando fui a visitar a Bonelli, un gran amigo, y charlamos un par de palabras, pero sobre todo sentí lo importante que era esta persona dentro de ese grupo de trabajo, tan querida, y que ayer encontró la muerte, ¿no? Insólitamente encontró la muerte. Todavía no se conocen bien las razones de la misma, pero bueno, se habló de un estudio menor, y queríamos, primero para alertar a la gente, sobre todo para que no se asusten, para que se tomen precauciones, llamar a un especialista que nos pueda contar, no el caso en sí, porque obviamente ella no puede conocer todavía, no hay una definición de cuál ha sido la razón de la muerte, pero sí conocer cuando uno se somete a un tipo de estudio semejante, bueno, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, cuál es el beneficio. Por eso nos tomamos la atribución de llamar a la doctora Gloria Romero, que es la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología de la provincia de Buenos Aires. El gusto de saludarla, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te agradezco su llamado, justamente por lo que mencionabas. En realidad me imagino que para todos ustedes también esto está bueno aclararlo, porque de entrada nomás se tiran informaciones por querer dar una novedad y se entremezcla todo. Y yo a mí me gusta ir a la gente capacitada para que nos expliquen, no solamente con respecto a la muerte de esta chica, simplemente este tipo de situaciones que se viven en un quirófano, qué grado de realmente de peligro se puede correr o no. En fin, me encantaría escucharla a usted, doctora. Bueno, mira, con respecto a lo que pasó con esta periodista en el día de ayer, no puedo opinar absolutamente nada porque desconozco los pormenores del caso. Uh-huh. Pero hablando en generalidad y un poco también con la intención de que la gente, que no se generalice un temor a esta práctica, uh-huh, y de que gente que realmente necesita hacerse el estudio deje de hacérselo por temor. Uh-huh. En realidad es un procedimiento muy seguro que tiene altos beneficios, permite visualizar de manera directa el interior de lo que es la porción alta del tubo digestivo, es decir, esófago, estómago, la primer parte del duodeno. Se hace mediante la introducción, para explicarlo de manera fácil, un tubito de goma absolutamente flexible y fino en cuanto al diámetro, mucho más fino que un bolo alimenticio, que se introduce por la boca, y se va obteniendo imagen en tiempo real, uh-huh, que se procesa electrónicamente, y esa imagen se traslada a un monitor de TV, donde es evaluada por el médico especialista que la está realizando. La primera pregunta le quería hacer, porque muchos de nosotros pasamos por esta situación y la verdad que es muy importante, porque lo primero que usted marca es cierto, tener un aparato dentro del cuerpo humano permite estudiar pero perfectamente todo lo que las consecuencias de la situación y en qué grado en qué situación se encuentra el paciente. Sí, ¿no? permite Está hacer un diagnóstico certero y rápido. Esto por un lado. Ahora, ¿qué grados de complejidad puede tener? O por ahí tenemos que descartar que este estudio tenga que ver en realidad con una posición que después termina provocando la muerte. Es decir, puede haber, por ejemplo, esto se lo digo desde el burrismo de alguien que no conoce de medicina, obviamente, pero como ciudadano, sí, de acuerdo, pudo haber tenido internamente hasta una especie de paro cardíaco, una situación interna que produjo esto y no tiene nada que ver con este estudio. Bueno, a ver, como te decía, es un procedimiento en general de muy bajo riesgo. Sí. Las complicaciones que pueden sucederse son muy poco frecuentes. En la realización de este estudio interviene el médico gastroenterólogo
especializado, para lo cual hizo su residencia de clínica, de gastroenterología, rindió su examen ante el Colegio de Médicos de la provincia para obtener el título habilitante, y el médico anestesiólogo que va a hacer una sedación endovenosa para que no moleste el paso del endoscopio. Es decir, el endoscopio cuando pasa por la faringe, claro, desencadena un reflejo nauseoso que es muy incómodo para el paciente. Entonces, con esa finalidad se hace una sedación endovenosa que la realiza el anestesiólogo. Bueno, como te decía, la tasa de complicaciones es muy baja. Si se trata de una endoscopía diagnóstica, o sea que vamos a mirar y no vamos a hacer nada más que eso, las complicaciones son bajísimas, 1 cada 10.000 casos. Ahora, si se trata de una endoscopía en la que además vamos a hacer algún tratamiento endoscópico, como por ejemplo detener el sangrado de una úlcera que está sangrando, sacar un pólipo, o dilatar la estenosis que está provocando un cáncer de esófago o de estómago. Es decir, hay muchos tratamientos endoscópicos que se pueden hacer. Ahí la tasa de complicaciones puede subir al 1%. Ahora, cuando se trata de un procedimiento endoscópico nada más, es mucho más baja, aproximadamente 1 en 10.000. Y la mortalidad es muy baja, estamos hablando de 0,005%, y hay factores que pueden aumentar esta posibilidad, como son la edad del paciente y la asociación con comorbilidades previas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Florencia le habla. ¿Qué tal? Buen día. El único parte médico hasta ahora brindado por el Instituto indica que el plan de estudio incluyó una endoscopía digestiva alta, así que le voy a pedir que nos explique eso. Y después, por otro lado, dice que durante la realización del procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio, por lo cual es casi escasa, ¿no?, la explicación que estarían brindando en este parte médico. Sí, en cuanto a la primera parte de la pregunta, endoscopía alta es lo que había explicado al principio. Eso se llama endoscopía alta, bien. Claro, es la introducción del endoscopio a través de la boca para mirar esófago, estómago y la primer parte del intestino delgado, que es el duodeno. Claro. Eso es endoscopía alta. Ahora, en cuanto a que, es muy difícil opinar sobre algo que no se conoce, entonces obviamente no me voy a referir a este caso específicamente. Seguro. Pero bueno, puede haber complicaciones derivadas de la sedación, que es lo que se está manejando en este caso, y estas puede haber complicaciones no derivadas de la sedación. Puede haber complicaciones cardiovasculares, que no necesariamente tienen que estar vinculadas con la sedación. Hay pacientes que tienen una enfermedad coronaria preexistente que no es conocida. Claro, a eso me refería hoy. Claro, por eso es la importancia previamente hacer el procedimiento endoscópico, como en cualquier otro procedimiento invasivo o cualquier cirugía, un correcto interrogatorio del paciente para ver qué otras enfermedades tiene asociadas, y hacer, en caso que lo amerite, un examen cardiovascular previo, con lo que se llama un riesgo cardiovascular previo. Pero a veces pueden suceder complicaciones cardiovasculares que son muy infrecuentes,
como dolor torácico, infarto o paro cardíaco, como tengo entendido que fue este caso, o descenso de la presión arterial o arritmias, claro, aún en pacientes que no se conocían enfermos. Sí, golpea mucho más, obviamente porque la figura es conocida, la chica es muy conocida, y aparte porque también se hizo el estudio en un lugar privilegiado, eso, claro, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la salud pública y a veces muchos hospitales no tienen los recursos necesarios, y en este caso, bueno, estamos hablando de un sanatorio muy importante. Por eso se da la dualidad y me parecía muy prudente llamarla, sobre todo para alertar a la gente que es al revés, que tienen que seguir haciéndose los estudios normalmente, que esto es una circunstancia que después seguramente se va a conocer realmente cuál fue el motivo, pero que bajo ningún punto de vista deje de hacer su tratamiento, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos interesa transmitir, que esto fue, desconozco el motivo, pero es una situación altamente infrecuente y que es un procedimiento seguro que habitualmente y aún en la salud pública y quizás más en la salud pública está en manos de gente idónea, especializada, de eso no hay duda, y que se hace con el instrumental adecuado, y que cuando no contamos con el material necesario, como suele suceder actualmente en la salud pública, no se hace el se deriva en todo caso, claro, se deriva no se hace otro el procedimiento. Claro, es bueno marcarlo, pero nunca ponemos en riesgo la seguridad del paciente. Doctora, un placer, muchísimas gracias, y me parecía prudente escucharla porque es una manera de empezar a sacar un poco el pánico de toda la gente que indudablemente ante una situación semejante piensa lo peor, ¿no? Y en realidad hay que hacerse el estudio, hay que seguir con la normalidad de los casos, y bueno, habrá que esperar el tiempo prudente para saber cuál ha sido el motivo de la muerte de esta chica, ¿no? Exactamente. El procedimiento es de una duración muy breve, escasos minutos, y la información que arroja es muy valiosa, o sea, costo-beneficio es altamente efectivo. Ha sido muy atenta, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. La doctora Gloria Romero, presidenta de la Sociedad de Gastroenterología de la provincia de Buenos Aires. Para aclarar, ¿no? Porque lo primero que siente el que está del otro lado, yo ni loco, es más, me lo decía ayer mi mujer, ni loco me voy a decir, y no es así en realidad. No es así. Igualmente no es sé en si, todos si los alguna casos vez que se te hace pasó. no, a mí no. Yo este estudio no. Yo estuve a punto de hacérmelo, finalmente, bueno, no fue necesario, pero sí se lo hicieron a mi padre y lo viví de cerca y realmente es muy serio y no es riesgoso, pero claro, cuando hay anestesia de por medio ya ahí empieza un camino distinto. Claro. No quiere decir que esto ha sido evidentemente por esta circunstancia, todavía no se sabe cuál fue, claro. Pero bueno, da la circunstancia que es una persona conocida y en un sanatorio de élite, ¿sí? Si esto hubiera pasado en un sanatorio público, bueno, ya te imaginas cómo estaríamos todos, la salud pública, y haciendo un verdadero desastre. Como cayó en un sanatorio de élite, ya vemos a ver cuál fue la circunstancia, y yo apoyo siempre, y me gustó que lo dijera la doctora, apoyar a los médicos que están en la salud pública, que son muy buenos, y que tal vez son mucho mejores todavía que los que están en lugares privados. Por eso no hay que hacer esa diferenciación. Pero bueno, en este caso lo que le pasó a Débora fue tremendo, ¿no? Tremendo, porque es más, el año pasado estaba recordando, hablamos con ella por la radio, no sé si recordás, en circunstancia que estuvo aquí Mirta Tundis. No hablamos con ella, digamos, por radio, sino que hablamos con Mirta del tema de ella, que se había sumado, y que tenía que ver con el tema, porque Débora trabajaba también y se había de alguna manera abrazado a la política por tratar de empezar a colaborar desde adentro de la política con distintas situaciones que tienen que ver con la mujer, entre ellas la violencia de género. Claro. Ella estaba como candidata de evolución del frente liderado por Martín Lustó. Sí, ella ganó, claro. fue es más, iba a arrancar ahora, fue electa, iba a arrancar en
en la capital federal y como legisladora, y lamentablemente esta noticia tremenda, ¿no?, que nos sacude, porque es una persona conocida, porque es una persona joven, 50 años nada más. Sí. Y porque, se fue a hacer un tratamiento que teóricamente de rutina no debería llevar ningún tipo de complejidad, ¿no?